Dios bendiga a su amada iglesia en esta preciosa mañana de domingo. El tema que ha traído el pastor en estos días en el devocional es el de cómo organizar la casa. Y él nos ha dado muchas pautas o algunas pautas para saber cómo debemos organizar la casa. En la palabra yo encuentro una palabra, es una palabra que es importantísima en el momento de cómo organizar nuestra casa, y es la sabiduría. Y encontré en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 27, dice así la palabra, hablando de la sabiduría: cuando formaba Dios los cielos, allí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él, o sea, con Dios, estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias, dice la sabiduría, son con los hijos de los hombres. Yo amo a los que me aman, dice en el capítulo 8, versículo 17, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman y tengan su heredad, y que yo, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Esa es la sabiduría, mis amados. Debemos poner atención a esta palabra sobre el tema que el pastor hoy termina, acerca de cómo organizar la casa. Damos gracias a Dios en esta preciosa mañana de domingo, el día que hizo el Señor, para que nos gozásemos y nos alegrásemos en Él. Y hoy lo vamos a hacer. Vamos a escuchar su palabra y vamos a Él a darle toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Bendito, bendito sea su nombre. Gracias te damos hoy, Señor, por este precioso día. Gracias por nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestra familia. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos has dado. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Jesús, 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 Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor, el perdón y tu sangre, mi Jesús, por el precio de la cruz, para mi redención. Vamos, di su nombre. Jesús, 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 Jesús. Eres Dios, Señor de la creación, Rey de mi corazón. Te doy todo el honor, el perdón
precio de la cruz para mi redención. Cualquier nombre aquí en la tierra y en el cielo. Eres el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Jesús, No hay nombre dado a los hombres más grande que el nombre de Jesucristo. Nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Dios. Dios les bendiga en esta preciosa mañana y bendiga su preciosa familia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, qué bien. Amanecemos hoy alabando el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué bueno. Él es el Señor de nuestras vidas. Bendito sea su nombre por siempre. Qué bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, para mí es un gusto, es un honor poder saludarlos en esta preciosa mañana de domingo, día de la familia, el día del Señor. Bendito y alabado sea por siempre su santo y precioso nombre. Bueno, hemos venido en estos días anteriores en el devocional de todos los días 8 de la mañana, hablando de un tema que yo consideré muy importante. Es dando algunas indicaciones de cómo organizar nuestra casa, nuestro hogar, cómo organizarlo. Podríamos decir que el tema es casi que imposible de determinar. No podemos decir sí, lo que yo digo aquí, eso es lo único. No. Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque un matrimonio está compuesto por dos seres humanos y un ser humano es su mente, su forma de pensar va hacia el infinito. Entonces es muy difícil, muy complejo poder decir, sí, estos
3, 4, 5, 8 o 10 conceptos, principios que voy a enseñar son suficientes. No, no, porque el ser humano, su forma de pensar es casi que infinita hacia adelante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar una recomendación o 2 o 5 o 10 que uno diga, estas son, estas son? Bueno, el Señor nos enseña permanentemente, Él nos está enseñando, Él nos está diciendo cómo es que debemos nosotros caminar dentro del matrimonio. Entonces, lo interesante es que la palabra nos va dando a nosotros pautas, la palabra nos va mostrando a nosotros expresiones que debemos tener muy en cuenta. De pronto algunas de las expresiones que la palabra nos enseña, uno puede decir, no, eso yo ya lo hago hace mucho tiempo, pero de pronto te falta otra partecita. Uno no lo sabe, por eso estoy diciendo, esto es una enseñanza casi que de nunca acabar, porque el ser humano, su mente es muy amplia, su mente es infinita, piensa cosas que es imposible de tratar de para todos los seres humanos que hay sobre la tierra, decir que lo ha logrado saber todo. No, no, mis amados, nosotros morimos y yo pienso que no llegamos a saberlo todo. Es imposible. Imposible. Quiero que me acompañen a Efesios 5:23. Efesios 5:23. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer. O sea, hay un orden, hay un orden. No estamos hablando, ojo, porque alguien de pronto que no entienda muy bien esta expresión, de pronto un hombre o una mujer, el hombre de pronto decir, ve, se fija, yo soy la cabeza, yo soy el que mando, yo soy el que ordeno, el que grito, el que doy. No. Ni la mujer va a decir, no, cabeza, ¿cómo así? No, yo soy la cabeza de la casa. Hay mujeres así. Entonces, no, lo que el Señor está diciendo es que hay un orden frente al reino de Dios. Que nosotros aquí en la tierra violentemos los órdenes de Dios, eso es otra cosa. Pero hay un orden en las enseñanzas de Dios, hay un orden, mis amados. El Señor coloca al varón, al esposo, al marido lo coloca como cabeza, pero no como cabeza para que golpee, para que maltrate, para que insulte, para que diga palabras humillantes. No. Hay una película que ustedes deben haber visto, no recuerdo exactamente cómo se llama. Es una película de un piloto que sale, creo que de Nueva York, no recuerdo, de una ciudad en Estados Unidos. Eso fue un caso de la vida real. Y cuando ya iba saliendo, notó que su avión tenía un problema muy grave. Y aquí no quedaba otra opción sino tratar de aterrizar lo más pronto posible sin que se llegara a estrellar el avión y salvar a toda su tripulación y a todos sus pasajeros. Ustedes deben haber visto esa película. Y él saliendo creo que de Nueva York, no recuerdo, donde está el río Hudson, no recuerdo. Bueno, él aterriza el avión en el río Hudson y se salva, todo el mundo se salvan, todos los pasajeros y el avión también. Pero luego viene el juicio, el proceso. Es un jurado inmensamente grande donde había técnicos, gente muy sabionda sobre cómo funcionan los aviones, a juzgar si la decisión que él tomó como capitán de la nave era la decisión correcta. Si no hubiera sido la decisión correcta, a ese hombre lo meten preso, lo meten a prisión y por muchos años, porque sería el causante primeramente de un accidente, segundo del costo del avión, en fin, y que puso en riesgo la vida de mucha gente. Pero no, el hombre sale adelante porque fue una
decisión de última hora y la única forma, ya no alcanzaba a regresar y aterrizar en la pista del aeropuerto, ya no alcanzaba, entonces le tocó aterrizar en el Hudson, una decisión. Y exactamente ese papel del capitán de la nave lo tiene el esposo. Pero no quiere decir que el capitán de la nave es el que manda, entonces él puede salir allá a gritar a la gente, a insultar a los pasajeros, a golpear a las azafatas. No, es el responsable. Cuando la palabra habla porque el marido es cabeza de la mujer, es lo que está diciendo el Señor, usted es el responsable de la casa. Así de sencillo. Y lo más interesante es que la palabra compara al esposo con Jesucristo. Porque dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El Señor Jesús es el esposo de la iglesia. Y él, además de ser el Señor, es el Salvador, dice ahí la palabra. Y mire usted, con esta comparación, la palabra sigue diciendo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, porque nosotros como iglesia estamos sujetos a Cristo Jesús, es el esposo de la iglesia, de la misma manera las casadas estén sujetas a su marido en todo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y a los hombres, una mujer decía, no, pero esa expresión es machista. Es que hay un orden, mis amados, mis amadas, hay un orden. Porque mire el versículo que sigue. Lean conmigo el versículo siguiente. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Esa palabra, amad, es un verbo imperativo. Es una orden. Eso no tiene discusión de ninguna clase. Y el Señor nos está diciendo, maridos, miren a ver si pueden y si quieren amar a sus esposas. No. Es una orden. Espero estarme haciendo entender. Es una orden de parte de Dios. Los maridos debemos amar a nuestras mujeres. ¿Y cómo debemos amarlas? ¿Cómo? ¿Qué dice ahí la palabra? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor se entregó, dio su vida por su iglesia, por su esposa. Entonces, el esposo, primero, tiene que amar a su esposa, amarla. Aquí, y eso no tiene discusión de ninguna clase, es un verbo imperativo. Maridos, amad a vuestras esposas. En segundo lugar, ¿cómo? ¿Cómo debo amarla? Como Cristo amó a su iglesia. Y Cristo fue a la cruz del Calvario por todos nosotros que somos la iglesia, la esposa de Cristo Jesús. Él fue a la cruz del Calvario. Entonces, el marido tiene que estar dispuesto, óigame bien lo que le voy a decir, tiene que estar dispuesto aún a dar la vida por su esposa. Bueno, y cuando yo hablo dar la vida de la esposa, yo no estoy hablando, bueno, una circunstancia hipotética, de pronto que viene una bala, alguien dispara una bala y tú te atraviesas y que la bala te dé a ti y no a tu esposa. Bueno, eso, las posibilidades de que eso ocurran son casi que imposibles. No es que no sea posible, puede ser posible, pero eso es casi que imposible. Pero cuando la palabra habla de que el esposo tiene que amar y como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, nosotros como esposos tenemos que amar a nuestras esposas de tal forma que estemos dispuestos aún a dar nuestra vida por ellas. Ah, pero pastor, yo no estoy hablando, no es que tienes que morirte por ella. No. Tienes que hacer sacrificios por ella. Llegaste del trabajo cansado. Sí, hay esposos que llegan del trabajo cansados y van y se acuestan a ver televisión. Bueno, yo no digo que es que eso sea un pecado, ni mucho menos. Pero acuérdense de algo. A lo mejor tu esposa estuvo todo el día haciendo oficio y trabajando en la casa. Cuando tú llegaste, la cena ya estaba ahí.
o el almuerzo, tomaste el almuerzo cuando vivimos, bueno, en ciudades pequeñas donde uno puede al mediodía y volver a su casa a almorzar. Pero en una ciudad grande pues es un poco más complejo. Pero la esposa no estuvo todo el día acostada viendo novelas, no, estuvo lavando, barriendo, cocinando, cuidando a los niños. Entonces, dice que debemos amar así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo. Y sigue diciendo, para santificarla. Es un deber que tenemos nosotros, los varones. Y en esto, las parejas casadas me van a entender. Cuando la palabra dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas, entregarnos por ella para santificarlas, estoy hablando. Básicamente la palabra, en este caso, nos está advirtiendo que debemos santificar a nuestras esposas. Las esposas no son objetos, no son juguetes sexuales, juguetes eróticos. No, la esposa es un ser humano que debemos santificar. Aún en la intimidad del matrimonio santificamos, pero no podemos, como el mundo que desborda su imaginación y en una relación íntima de pareja, el mundo hace cosas absurdas y ridículas. Cuidado, cuidado, porque debemos, como dijéramos, cuando estemos delante del Señor, el Señor, venga para acá, fulanito. ¿Usted santificó a su esposa? ¿O usted la trató como si ella fuera cualquier mujerzuela? El Señor nos va a preguntar eso. Entonces debemos santificarla. Y dice, habiéndola purificado por medio del lavamiento del agua por la palabra. ¿Saben ustedes que la palabra nos cambia? La palabra nos cambia. La palabra tiene poder para cambiarnos a todos los seres humanos. De una o de otra forma, para cambiarlos para bien o para cambiarlos para mal. La boca, la lengua. Hay poder en las palabras. Y lo vemos. Acabamos de pasar de unas elecciones, o en cualquier parte del mundo donde han habido elecciones en este momento. ¿Qué es lo que prima? Los discursos en todas las plazas públicas, el poder de la palabra, convenciendo a la gente que yo soy el mejor. El poder de la palabra. Entonces, nosotros como esposos tenemos que entender cuál es nuestro papel, cómo debemos ejercer nuestro papel como esposos. Tenemos sobre nuestros hombros una altísima responsabilidad. La esposa, nuestra compañera, ella no es un juguete. No, es nuestra compañera. Entonces, Dios para nosotros, dice la Escritura que Él es nuestro Padre. Y Él como Padre nos enseña, pero también como Padre nos disciplina. Dios nos puede disciplinar. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios sabe qué es lo que a nosotros nos conviene y Él sabe qué es lo que nos hace felices. De Él, dice la Escritura, dice en Efesios 3:15 creo que es, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice ahí en los cielos y en la tierra. Yo no sé en los cielos cómo será, pero en la tierra sí sé cómo es. Tomamos nombre de nuestro amado Señor y Dios. Somos familias para Dios. Y desde el principio, desde el libro de Génesis, estamos viendo lo que Dios quiso que nosotros fuésemos dentro del matrimonio. Y muy tranquilo, Adán y Eva, el Señor les dijo, Génesis 1:28, dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra y sométanla,
ejerzan potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esa expresión, el Señor Jesús la confirmó. Él le dice, ¿ustedes no se acuerdan que en la palabra está escrita como lo hizo el Señor al principio? Hombre y mujer los creó. Oiga, hombre y mujer los creó. Aquí no hay un tercer sexo, ni un cuarto sexo, un cuarto género, ni un quinto género. No, hombre y mujer. Hombre y mujer. No hay, óiganme bien, no hay en ningún ser humano que tenga una identidad de género definida, por decir algo, es hombre, que en sus cromosomas haya un cromosoma femenino. No lo hay. No lo hay. En el mapa genético de cada ser humano está definida su sexualidad. Así, en alguna persona se puede dar, en algún momento por algún problema en el momento de la concepción, algún problema, algún trauma, donde una persona puede nacer con los dos sexos, sexo del hombre y sexo de la mujer. Pero en su ser interior, en su psique, en su alma, tendrá una identidad. Una identidad. Entonces no es que yo desde niño sentí que yo debo ser mujer, o la niña, no es que yo desde niña sentí que debo ser hombre, no, mis amados, no hay un cromosoma que diga que eso es así. Y el Señor da órdenes en el matrimonio, y lo dijo desde Génesis 3, dice, por tanto dejará, por eso el hombre dejará padre y madre, se unirá a una mujer y los dos serán una sola carne. Así de sencillo. Díganme ustedes qué más podemos agregar, qué otra palabra podemos agregarle aquí. No, son tres principios. Dejará, porque nos tenemos que ir de la casa. Se unirá, un principio de unión, de unidad de una persona en una sola carne, y serán, son tres principios, dejará, se unirá y será una sola carne. Y nosotros realmente, mis amados, todos fuimos diseñados por Dios para ser felices, sin lugar a dudas. Que el ser humano haya tomado caminos diferentes, sí, el ser humano toma caminos diferentes y se aparta de Dios. Cuando nos apartamos de Dios, vienen consecuencias sobre nuestra vida. Entonces hay un orden, hay una enseñanza de parte de Dios, fundamentos, y debemos imitar como Dios es, tenemos que imitarlo. Sí dice la palabra, yo no lo digo. Efesios 5:1 dice, imiten pues a Dios como hijos amados. Él es nuestro papá, entonces tenemos que imitar a nuestro papá. Así como tú aprendiste de tu papá y aprendiste de tu mamá, a imitarlos a ellos, a conducirnos en amor, a conducirnos en respeto, en sacrificio, en todas las cosas que implica una relación familiar y emocional. Nosotros, como seres humanos, no vemos a Dios, no lo vemos. Vemos la expresión de su poder. Por ejemplo, a través de la naturaleza, vemos la expresión del poder y la magnificencia, la belleza, el gusto, el arte de Dios expresado en toda la naturaleza. ¿Sí lo vemos? Claro que sí. A veces nos paramos frente a un bosque o frente a un lugar extraordinario. Alguien dice que hay un paisaje que es el famoso cañón del Colorado en Estados Unidos, el Gran Cañón. Dicen que eso es un espectáculo espectacular. Como, bueno, valga la redundancia, un espectáculo espectacular. Bueno, sí puede ser. Y dicen que es algo extraordinario. Alguien me decía, mire, pastor, yo una vez fui y hay unas plataformas donde uno se para y uno mira aquello y uno se siente que es una hormiga frente a todo eso.
Y estamos hablando de un fenómeno que está en la Tierra, en un lugar, no es toda la Tierra. Algunos dirán, no, es que la Tierra es uno de los planetas más chiquitos. Oiga, si este es un planeta chiquito, ¿cómo serán los grandes? Y todo eso es creación de Dios. Entonces, debemos leer la palabra, escuchar la palabra, para saber cómo debemos nosotros actuar. Porque tenemos que actuar como Dios actúa. Él es nuestro papá, es nuestro padre. Así como nosotros imitamos a nuestros padres y actuamos conforme ellos actúan, igual nosotros debemos actuar. Y debemos imitar el amor de Dios hacia los nuestros. Tenemos que imitar el amor de Jesús hacia todos nosotros, hacia los demás. Mire, uno ve en el Evangelio, por ejemplo, en el Evangelio, en el caminar del Señor Jesús, como dijéramos, ese amor, esa ternura del Señor Jesús, ternura para con sus discípulos, para con la gente. Es algo impresionante, la ternura del Señor Jesús. Y tú la descubres en la palabra. Lea el Evangelio con cuidado y vas a descubrir la ternura del Señor Jesús. La ternura de Dios para nosotros los seres humanos. Mire lo que dice Juan 13:1. Dice, antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora para que partiera de este mundo hacia su Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, el Señor amó a la gente que estaba con Él, a la gente que caminaba con Él. Dice que a veces caminaba y detrás de Él venían 500, 1000, 2000, 3000 personas, 5000 personas. En algún momento le dice a su apóstol, oiga, esta gente viene con nosotros caminando hace ya 2, 3 días. Hay que darles de comer. Y dijeron, no, pero Señor, ¿y de dónde? Estamos aquí en medio del desierto. ¿De dónde vamos a sacar alimentación? Mire, se conmovió el corazón. ¿No es que el Señor hizo un milagro? El milagro de la multiplicación de los panes, de los peces. El Señor hizo un milagro para hacer el show, el espectáculo. No, el Señor hizo un milagro por amor a todas esas personas que venían siguiéndolo varios días atrás. Por amor, por amor. Eso es lo que el esposo tiene que hacer, por amor, tiene que hacer muchas cosas por su gente, la gente que lo sigue, los que caminan contigo, varón, los que van detrás tuyo. Tú eres el comandante, vas adelante y detrás van tu esposa y tus hijos. Tu esposa va ahí a tu lado y los hijos vienen detrás, y detrás de los hijos vienen los nietos. Y si Dios te dio bisnietos, vendrán bisnietos detrás. Y cuando empezaron 2, ahora ya son 10, 12, 15, 20 personas. Nosotros no caminamos solos. Tenemos que llevar nuestra casa, nuestra familia. Y dice, estaba leyendo Juan 13:1, dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en este mundo, los amó hasta el final. No los amó un ratico, hasta el final. ¿Y qué más hizo el Señor por todos nosotros, por todos los que le seguían y por nosotros? Dice, hay una expresión muy hermosa que está en Juan 15:13, dice que puso su vida por sus amigos. Puso su vida. Dice que no hay amor más grande que aquel que pone su vida por sus amigos. Por eso, el Señor Jesús, la palabra, nos insta a los esposos aún a amar a nuestras esposas y aún hasta dar la vida por ellas. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y lo dice la palabra, Colosenses 3:19, dice, maridos, amen a sus esposas
Y no sean ordinarios con ellas, no sean ásperos. Como diría alguien, no sean brochas con sus esposas. No, amen a sus esposas. La mujer, por ser mujer, por el sentido de maternidad que tiene, son personas de cierta manera fáciles de amar. No, es que pastor, es que usted no conoce a mi esposa. Esa no le falta sino el bigote y las tirantas y ya queda convertida. No, no. A lo mejor tú la llevaste a que ella actuara así, pero la ternura está en las mujeres. Son madres y la maternidad es ternura. En la maternidad vemos la ternura de Dios. Pero hay una orden. Qué pena me da con los esposos, qué pena. Hay una orden de parte de Dios y es un imperativo. Maridos, amen a sus esposas. Ahí no dice, mire a ver si usted quiere. No, amen o amad, son verbos imperativos. Bueno, y si la esposa es una persona insensata, falta de juicio, pues tampoco es que me digan, vengan alguien a decirme, es que usted como esposo es un dechado de virtudes, que usted no tiene defectos. Claro que las esposas tienen defectos, como también los hombres, los esposos, tenemos muchos defectos contra los que nos toca luchar. Tenemos muchos defectos y nosotros también nos equivocamos. Pero debemos tener en cuenta algunas cosas. Les voy a hablar de 3 cosas que como esposos nosotros debemos tener. Como esposos nosotros debemos empezar por pedirle perdón a Dios por nuestra forma de ser. Si tú no le pides perdón a Dios por la forma de ser que tú has traído, ¿cómo vas tú a perdonar a tu esposa que se equivoca igual que tú? Esto se trata de, hablábamos el viernes pasado, el perdón. Es la mayor demostración de amor de una persona a otra, incluyendo a nuestro Padre Celestial, a Dios, a Jesús. El perdón es de Dios. Entonces, si nosotros como pareja empezamos a aceptarnos con nuestros defectos, ¿tu mujer no te casaste con un hombre perfecto? ¿O alguien te dijo que era perfecto, que él nunca iba a fallar? No, somos imperfectos. ¿Y tú, varón, creíste que la mujer con la que te casaste era una mujer perfecta? Esta es la mujer que yo necesito, perfecta. No, es una persona también con defectos, con errores, como todos, pero en el caminar nos fuimos poniendo de acuerdo, los dos de acuerdo. Vuelvo y les repito la palabra acuerdo, acordar. ¿Saben ustedes de dónde viene esa palabra? Y lo hemos dicho y lo vuelvo a decir cuantas veces sea necesario. Acuerdo, acordar, viene de cor cordis, del latín cor cordis, que significa corazón. Entonces, cuando nosotros perdonamos, estamos actuando de corazón a corazón. Cuando nos ponemos de acuerdo, quiere decir que de corazón empezamos a caminar. Entonces, mis amados, en primer lugar, tenemos que aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos, tanto el esposo como la esposa. Y de niños lo repetíamos, cuando hacíamos los rezos, repetíamos el Padre Nuestro. Lo repetíamos, ¿recuerdan ustedes? Repetíamos. Y Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas, o perdona nuestros pecados, o perdona nuestros defectos, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces, de la misma manera, no estamos hablando solamente de perdonar a otros. No, empiece por perdonar a los tuyos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Todos nos equivocamos, todos. Que con la enseñanza, con el buen ejemplo, con el orden, la disciplina en una casa, hay muchos errores que nuestros hijos evitarán
o no los cometerán. Si nosotros los educamos, pongamos un ejemplo. Hijo, aquí queda esa plata es de tu mamita o es de la plata del arriendo, nunca vayas a tocar lo que no es tuyo, nunca lo toques. Nunca. Le estoy enseñando a mi hijo desde pequeñito, nunca. Cuando sea un hombre, tenga 22, 25, 30 años, 35 años, y de pronto en algún momento hay un dinero aquí sobre la mesa, viene la expresión a su mente. Nunca, hijo, nunca tomes ni cojas lo que no es tuyo. Esa es la enseñanza. Entonces, en el matrimonio igual. En el matrimonio vamos poniéndonos de acuerdo toda la vida. No es que lo más difícil del matrimonio son los 5 primeros años. No, el matrimonio no es fácil, es difícil. Y en la medida que va pasando el tiempo vamos cambiando. Hay algunas personas que cuando llegan a la edad, a adultos mayores, se vuelven insoportables, se vuelven, como dicen las señoras, cansones. Por favor, no aprendieron desde jovencitos. En la vida adulta somos, como dijéramos, somos como el eje central, el soporte central, la columna vertebral de nuestra casa, de nuestra familia. No somos un mueble viejo, ni somos los que antes teníamos autoridad y ya no. No, hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, seguiremos siendo la cabeza de la casa, de la familia. Así nuestros hijos ya sean mayores de 30, 40, 50 años, tengan nietos ya de 15, 20, 25 o 30 años, nosotros seguimos siendo la cabeza de una familia. Así tiene que ser siempre. Entonces, tenemos que en primer lugar aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Y yo no estoy hablando que es que en el matrimonio, cuando ya somos personas adultas, mayores, no, la vida, no, seguimos cometiendo errores. Pero tenemos que aprender a perdonarnos. Alguien decía una expresión y yo la anoté porque me gustó muchísimo. Dice, un matrimonio feliz es la unión de 2 personas que saben cómo perdonarse. Eso necesitará teología o filosofía o extender. No, yo no creo. Eso es muy fácil de entender. Un matrimonio feliz es la unión de 2 personas que saben perdonarse. ¿Que nos equivocamos? ¡Claro! ¿No es que seguimos siendo seres humanos hasta el día que nos muramos? Y como seres humanos cometemos errores. A veces abrimos la boca insensatamente, como insensatos. Porque de pronto nos pareció decir algo o dar una orden. Bueno, nos equivocamos, perdóneme. Perdón. Y el perdón tiene que estar ahí. Entonces el matrimonio es feliz, según la frase que acabamos de leer, que el matrimonio es la unión de 2 personas que saben o han aprendido a perdonarse. Qué interesante, nunca lo olvide. En segundo lugar, nosotros como pareja, como esposo o como esposa, debemos ser considerados con la pareja, como el Señor Jesús lo fue con nosotros, o lo es con nosotros. El Señor Jesús lo fue con sus discípulos, y Él nos enseñó. ¿Cómo? Pastor, ¿dónde está? Sí, abramos ahí en Marcos 6:30. Marcos 6:30. Dice, Marcos 6:30, entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo cuanto habían hecho y todo cuanto habían enseñado. Y el Señor les dijo, el Señor los mandó, vaya, hagan esto, háblenle a la gente.
Y ellos fueron, lo hicieron y vinieron a contarle al Señor: mire, Señor, y todo lo que tú nos has enseñado, todo eso nosotros fuimos y lo enseñamos a otras personas. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? Algo hermosísimo en el versículo 31. Y Él les dijo: vengan, vámonos solos para el campo y descansen un poco. Descansen un poco. Y dice la palabra que, ¿por qué descansen? Porque eran mucho a la gente que iba, que venía, con la que ellos hablaban, dice, y no tenían tiempo ni siquiera para tomar alimento. Pero el Señor era considerado. Y nosotros como esposos debemos ser considerados con nuestra pareja. Si el esposo llega de la calle, viene, su trabajo es un trabajo fuerte, duro, tiene que caminar todo el día, tiene que atender en un restaurante, caminar, ir, venir, no puede sentarse porque tiene que atender los clientes. Imagínense cómo llegará ese hombre a la casa, cansado. Entonces, todos en la casa tienen que ser considerados. Permítanle descansar a los niños. Mi hijo, no hagan ruido que su papito está descansando, viene muy cansado. O lo contrario, también la esposa está en la casa, está limpiando, está recogiendo, está cocinando y lo hacen de pie. Yo no he visto como una cocina donde haya, no sé, como una silla que ruede de un lado a otro. No, les toca caminar por la cocina y van de la estufa a la nevera, de la nevera a la despensa, de la despensa a la cocina, y caminan todo el día. Y hay esposos que le dicen a la mujer: ay, mija, qué delicia usted, aquí todo el día en la casa con los niños, divirtiéndose. ¿Divirtiéndose? Atienda a los hijos, atiéndalos. Y si están pequeñitos, atiéndalos. Es agotador, es un trabajo agotador. Pero nosotros como matrimonio, nosotros como pareja, nos esforzaremos todos los días nos esforzaremos para hacer cosas por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestra pareja, permanentemente. Ser considerados. Debemos ser considerados con nuestra pareja, como el Señor Jesús lo fue. Bueno, cuando nosotros nos casamos con mi esposa, pues no teníamos nada. Empezamos hasta ahora a construir y teníamos muchos faltantes. Pues yo no recibí una herencia para decir: no es que tengo dinero. No, me tocaba trabajar duro, sábados y domingos, feriados, lloviendo o en la situación que fuera. Pero no me interesaba, porque lo hacía porque tenía una familia, tenía una esposa detrás mío, por quien yo tenía que dar razón. Y ella en la casa cuidaba a la niña, teníamos nuestra hija mayor, la más pequeñita, en ese momento, la primera hija, y mi esposa la cuidé como madre inigualable. Entonces debemos ser considerados. Y así como leíamos ahí, el Señor tuvo consideración con sus discípulos por el cansancio, estaban cansados. De esa misma forma como el Señor tuvo consideración con los discípulos, tú como esposo debes tener consideración con tu esposa. Y la palabra nos empuja. Mire, el lugar del hombre es un lugar de sacrificio y de trabajo. Aquí no es el lugar del hombre, es solamente disfrutar a su esposa. No. Hay que sacrificarnos. Hay que sacrificarnos por ella y por los hijos. Así como el Señor tuvo consideración con el cansancio de sus discípulos. Yo sé, ustedes están cansados, vengan y descansen un poco. Porque les ha tocado duro todo el día, caminando y hablando, enseñando a la gente. Y muchas veces dice ahí la palabra, no tenían tiempo ni para comer. Y el Señor le dice: venga. Igual en la casa. Eso se llama vivir sabiamente con nuestras esposas.
Y la palabra nos lo enseña. Primera carta de Pedro, capítulo 3, 7, dice: esposos, igualmente ustedes esposas, vivan sabiamente con sus esposas. Como esposos debemos vivir sabiamente con nuestras esposas. ¿Cómo? ¿Cómo es vivir sabiamente con ellas? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ahí lo dice el Señor, dice: teniéndolas en honor como a vasos frágiles. ¿Vasos frágiles? Claro. Nosotros como seres, hay otra versión, o hay otro versículo, a ver si me acuerdo, pues no recuerdo, donde dice la misma enseñanza. Debemos vivir con nuestras esposas sabiamente, teniéndolas en honor como a vasos más frágiles. Hay una versión que dice así. Nosotros como seres humanos, seamos hombres o mujeres, hombres o mujeres, somos frágiles. El ser humano es muy frágil. Oh, que nos sentimos y nos las damos de poderosos, sí, pero somos frágiles. Y las mujeres son un poco más frágiles que nosotros. Entonces dice que debemos nosotros tenerlas en honor, o sea, en un lugar de honor, no como la sirvienta de la casa. Cuidado, hombre, cuidado. Tu esposa no es esclava ni es sirvienta. Está ahí porque te ama a ti. Si no te amara, hacía mucho rato hubiera salido corriendo, se hubiera ido a emplear a una cafetería o a un restaurante si es por cocinar. No, ella no es la sirvienta tuya. Dice, y termina diciendo: teniéndolas en honor a las esposas como a vasos frágiles, para que ustedes, está diciendo el Señor, no sean estorbados en sus oraciones. Pedro les está enseñando: no sean estorbados en sus oraciones, porque también ellas, ¿quiénes son ellas? Las esposas heredarán junto con ustedes el don, el regalo de la vida eterna. Delante de Dios somos hijos de Dios. Como seres humanos somos hijos de Dios. Hemos aceptado al Señor y tanto mi esposa como yo tenemos el mismo valor frente a Dios. No que es que los hombres valemos, ¿cuál que los hombres valemos más? Olvídese, somos iguales delante de Dios. El mismo valor. Dios murió tanto por hombres como por las mujeres también. Entonces, tenemos que aprender a ser considerados con nuestras parejas. En tercer lugar, nosotros fuimos llamados a la fidelidad. A la fidelidad. Así como el Señor nos invita a ser fieles a Él, tenemos que serle fiel a nuestra pareja. Y la palabra lo dice, mire, vayamos al Salmo 101.6. Salmo 101.6, mire lo que dice. El Señor está hablando y dice: mis ojos pondré ¿sobre quiénes? Sobre los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. El que ande en camino irreprensible, ese es el que me servirá. Los demás no. El que ande en camino irreprensible, o sea, en fidelidad a Dios. Tenemos que aprender a serle fiel a Dios. Si tú no eres fiel a Dios, no lo serás a tu esposa. Ni tú como esposa, si no le eres fiel a Dios, no podrás ser fiel a tu esposo. Hay que aprender a ser fieles a Dios. ¿Por qué? Y tenemos una respuesta. ¿Por qué? Efesios 5:28. Mire, de igual modo deben los maridos amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Somos llamados a ser fieles, a la fidelidad. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama.
por qué? ¿Por qué tengo que amar a mi esposa? Por una razón muy sencilla, y se la voy a decir. Dice, Mateo 19:5, y dijo el Señor, está recordando Mateo ahí lo que le dijo el Señor, dice, por tanto dejará el varón a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y ahí viene la razón por la cual debemos ser fieles. Los dos serán una sola carne. Por esa razón es que debemos ser fieles. Esa es la razón, porque somos una sola carne. Entonces, nadie se va a golpear a sí mismo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Dice que el marido debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Esos hombrecitos que andan por ahí conquistando, teniendo esposa, conquistando a la una, conquistando a la otra, y son coquetos con esos hombrecitos ni siquiera se aman a sí mismos. Ni siquiera se aman a sí mismos. Porque el que ama a su esposa, dice la Escritura, se ama a sí mismo. ¿Y por qué? ¿Qué más razón? Ahí la acabamos de ver. Dice que el hombre dejará a padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cómo es eso? Cuando tú te unes en la intimidad con tu esposa, te estás convirtiendo en una sola carne. Eso quiere decir que en todos los aspectos de tu vida, espiritual, emocional y físico, espíritu, alma y cuerpo, son uno solo. ¿Por qué muchas veces no nos salen las cosas como queremos? Porque a lo mejor espiritualmente no estás andando en fidelidad con tu esposa. Y si no andas en fidelidad con tu esposa, mucho menos con Dios. Y esperas que Dios te dé respuestas. Olvídate. Varón, olvídate. Así no es. Las cosas con Dios no es así. Y la palabra nos dice, dejaremos padre y madre y nos uniremos a una mujer y los dos seremos una sola carne. El esposo tiene que mostrar interés solamente por una sola mujer, su esposa. Por una sola mujer. Y mire, hay un proverbio hermosísimo, Proverbios 5:15, Proverbios 5:1-5. Proverbios 5:15 dice, bebe las aguas de tu propia cisterna y torrentes de tu manantial. Este es un versículo sobre fidelidad. Sigamos leyendo. Y torrentes de tu manantial. Tus aguas se desborden en tus plazas y por tus calles desciendan como un arroyo. Sean solo para ti y no las compartas con extraños. ¿Eso qué quiere decir, pastor? ¿Usted está leyendo tan raro? Yo nunca había leído eso. Sigamos leyendo. ¿Qué será lo que quiere decir? Dice, bendito sea tu manantial. Tu manantial, el que te da refresco, el que te da, el que te calma la ansiedad y la sed. Eso es lo que está diciendo ahí. Y sigue diciendo, versículo 18, Proverbios 5:18, bendito sea tu manantial. Regocíjate con la esposa de tu juventud. Ella es el manantial, el que te da descanso, frescura a tu vida. Versículo 19 dice, sea ella una amante sierva, deseada gacela, aprende siempre de su forma de vivir y disfruta de su amor. Versículo 20, no te descarríes, hijo mío, con una mujer ajena, ni abraces el seno de la extraña. ¿Más claro? Mire, mi amado, mi amada, deje de estar mirando a la vecina. Esa no es la mujer tuya. Tú tienes una esposa en la casa. Deja de estar mirando a la secretaria. Deje de estar mirando a las mujeres de la calle. No, tienes una esposa en la calle. En la casa, perdón. Ella es tu esposa.
Y ahí dice, no te descarríes, no te salgas del carril, hijo, con una mujer ajena, ni abraces el seno de la extraña. No, no. Y mire tan bonito lo que dice Hebreos 13:4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y su lecho sea puro. En otra versión dice, honroso sea en todo el matrimonio y su cama sin pecado. Creo que dice, y el lecho sin mancilla, dice otra versión. Dice, porque a los fornicarios, ustedes saben quiénes son los fornicarios, eso no vamos a hablar, y a los adúlteros, Dios los juzgará. Ahí santo. Y cada uno de nosotros, y le voy a hablar a los varones, cada uno de nosotros los varones debemos preocuparnos permanentemente por satisfacer no solamente nuestras necesidades, sino las necesidades de nuestra pareja. Primera de Corintios 7:3. Y con esto vamos terminando. Dice, el marido debe cumplir con su mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con su marido. Esto es corresponsal. La mujer no tiene dominio sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido dominio sobre su propio cuerpo sino la mujer. Yo soy de ella y ella es de mí. ¡Ja! Así es sencillo. Sigamos leyendo versículo 5. Estamos en 1 Corintios 7:5. No os neguéis al uno al otro, no se nieguen. Cuidado, a veces hay algunas mujeres que utilizan la intimidad, la sexualidad dentro del matrimonio para extorsionar, para, ¿cómo se diría? Para manipular al esposo. Cuidado, mujer, no, nunca lo hagas, nunca lo hagas. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo, pero de común conocimiento, de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración. Pero luego, vuelve y repite, dice, vuelvan a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El matrimonio es para eso. Para eso es la relación íntima, para que el enemigo no se meta dentro de nuestra relación. Y hay algo que tenemos que recordar, todos, hombres y mujeres, que en algún momento nosotros tendremos que estar frente al tribunal de Cristo, dándole cuentas a Dios, dándole cuentas al cielo de qué fue lo que nosotros hicimos, dándole cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice, y con esto terminamos. 1 Corintios 11:3, muy conocido. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, por encima de Cristo, de la cabeza de Cristo, está la cabeza de Dios, y por encima de cada uno de nosotros está Dios. El varón es cabeza de la mujer. Así lo dice la palabra. Y yo diría, para terminar, les dejo esta expresión. Miren, mis amados, es una necesidad dentro del matrimonio que tanto las esposas como los esposos demuestren amor en todas sus expresiones y ternura del uno para el otro. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Déjenme orar por todos ustedes. Déjenme orar por las parejas, por los matrimonios. Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos delante de ti. Y estamos, Señor, en tu presencia. Y cuando venimos, Señor, a tu presencia, tú siempre, Señor, nos das alimento. Siempre que venimos, Señor, a tu presencia, hay alimento espiritual para nosotros. Gracias te damos, Señor, gracias te damos a aquellos que tenemos
el gozo, la alegría, la felicidad de tener una esposa, de tener aquellas mujeres, de tener un esposo, de tener un hogar, Señor, hijos, nietos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Todos ellos son bendición para cada uno de nosotros. Yo hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes, yo hoy, en el nombre de Él, bendigo cada pareja, cada matrimonio, cada familia. Las bendigo y los bendigo a todos con la bendición del Padre. Los bendigo a todos con la bendición del Hijo y los bendigo a todos con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén y amén y amén. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis amados, ahí les queda la enseñanza. Mírenla cuantas veces quieran, repítanla, para que eso forme parte de nuestra mente, de nuestro quehacer, permanentemente. Amén. Amén. Bueno, vamos a honrar al Señor, nuestro amado Dios, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Yo le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes, aquellos que se han preocupado por ayudarnos a sostener nuestro ministerio. Vamos bien, vamos bien. Yo le doy gracias Dios por tu vida, porque has sido fiel. Así no estemos presencialmente, estamos con todos ustedes y oramos por todos ustedes. Y el Señor honra la fidelidad suya. El Señor la honra. Y yo vuelvo siempre, lo que yo llamo el fundamento de la ofrenda, además de honrar a nuestro Dios, es el saber qué pasa cuando nosotros levantamos ofrenda para el Señor, que el Señor nos ha enseñado en su palabra, en Lucas 6:38. Muy sencillo. ¿Tú quieres tener? ¿Quieres tener riqueza? ¿Quieres tener riqueza? ¿De verdad, verdad? Yo te doy el secreto. Aprende a dar. Mucho si puedes, o poco lo que tú puedas. Y yo siempre digo lo mismo y enseño para que de pronto alguno que no me ha escuchado lo ponga en práctica. Un amigo de nuestra iglesia, muy querido amigo, muy cercano al corazón. Él tiene en su carro ahí en la mitad un vasito de plástico y en ese vasito echa todas las monedas que recoge del día y que le sobran las echa ahí. Y cuando llega a una esquina y hay un anciano o hay una persona que él ve que está necesitada, toma de esas monedas, no las cuenta, sino toma un puñadito de esas monedas y las da al pobre, al pordiosero. Eso lo ve Dios. Eso lo ve el Señor. Y la multiplicación estará siempre en tu vida y en tu casa. Dice Lucas 6:38, dad y se os dará. Y si tú das, ¿sabe cómo lo que te van a dar, cómo va a llegar, cómo va a reintegrarse eso a ti? Mire, medida buena, apretada, rebosante, será puesta en tu regazo. Porque con la medida que tú midieres, con esa misma medida te van a medir. Así de sencillo. ¿Quieres tener? Aprende a dar. Y cuando yo hablo de tener, no estoy hablando solamente de tener bienes, dinero. No, nosotros anhelamos muchas riquezas, pero que esas riquezas no sean solamente riquezas materiales. Salud, eso es una riqueza. Paz en tu casa, en tu vida. Bendición en tu vida. Prosperidad en tu vida. Salud en tu vida. Y muchas otras cosas. Todo eso forma parte del mismo paquete de la bendición. Acuérdate, nunca lo olvides. Deuteronomio 8:18. Acuérdate del Señor tu Dios. Mire lo que les voy a decir, que dice la palabra. Porque Él te da el poder
para hacer las riquezas. Es Él. Dios te da el poder. Y Dios le da poder para hacer riquezas, yo diría que a todos los seres humanos. Pero a la hora de la verdad verdadera, eso es un compromiso. Porque hay gente que tiene el poder y la capacidad para acumular riquezas y no comparte, no le da al necesitado, al pobre. A mí me llenó de gozo, de alegría, de oír de un hombre, de un empresario nuestro colombiano, que de sus grandes utilidades que la vida le ha dado, que la sociedad le ha dado, saca una cantidad increíble de dinero para construir un hospital, una clínica totalmente dotada para las personas de escasos recursos, para los pobres. El Señor a ese hombre lo bendecirá de una forma increíble, aún más. Para eso es la riqueza. Aprender a tener riqueza no es para, yo tengo dinero y tengo... No. Es, entre más te da el Señor, más tienes que repartir. Y entre más repartas, más te da el Señor. Eso es lo que dice. Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, a nuestros padres. Yo tengo ese testimonio desde mi abuela. Yo era un niño de 2 años, 3 años. Y mi madre nos contaba, mi abuela con mi abuelito tenían un hotel y un restaurante. Yo he contado muchas veces eso porque eso a mí me conmueve. Y llegaban los pordioseros a la puerta de la casa y mi abuela los hacía entrar y los sentaba ya en una mesita donde tenía y les daba un almuerzo, la sopa o algo. Y mi abuelo, no, pero así nunca vamos a ir a ninguna parte, así como espera usted que el negocio prospere. ¿Y sabe qué le decía a mi abuelita? Le decía, no, mijo, es que yo no lo hago solamente por ellos, lo hago por los míos también, para que nunca a ninguno de mis hijos ni a mis nietos, a ninguno les falte el alimento en la casa. Y hasta el sol de hoy, nunca nos hemos acostado con el estómago vacío. Porque alguien sembró por nosotros. Eso se llama hacer riquezas en el reino de Dios. Padre bueno, toma tu ofrenda ahí en tu mano. Padre bueno, Señor amado. Todo lo que tenemos, Señor, es porque a ti te place dárnoslo. Y tú nos das para probarnos. Por eso tu palabra dice, pruébame, Señor, ahora en esto. Y tú lo dices, pruébenme también. A ver si yo no voy a abrir las puertas y las ventanas de los cielos para derramar bendición hasta que sobreabunde. Pruébenme, dices tú en tu palabra, Señor. Hoy tomamos de lo que tú ya nos has dado. Señor, para bendición de muchas personas, no solamente para nosotros. Yo te doy gracias, Dios, por todas aquellas personas que han sido, Señor, han sido generosas con la obra, Señor. Nuestra obra sigue adelante. Lo que estamos haciendo lo seguiremos haciendo hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Sea, Señor, en un lugar reunidos todos, o también reunidos alrededor de esta imagen, de estos medios. Señor, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Y te doy gracias por cada persona, Señor, allí que ha tomado de lo que tú ya le has dado, Dios, para colocarlo, Señor, para la obra. Gracias, Dios. Y a esa persona, a esa familia, bendícelos con toda bendición, Padre de la gloria. A ese empresario, Dios, que toma de lo ganado, de lo recibido, Dios, de sus utilidades, para honrar tu obra, Dios. Bendícelos y multiplica aún mucho más. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, antes de terminar, yo quiero que ustedes me acompañen en algunas peticiones de oración. Ayúdenme a orar. Vamos a orar hoy por un joven, Guillermo Cortés, por Guille, por sus padres, Omar y Marta.
que el Señor les dé paz en el corazón, que ese hijo, Señor, se comunique con sus padres, porque como padres, Señor, a veces nos angustiamos porque no sabemos dónde están nuestros hijos, están por el mundo trabajando, haciendo cosas, y a veces nos preocupan, Dios. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que ese joven, donde quiera que esté, Señor, llame a su padre, llame a la madre, a su casa, a lo suyo, a su familia, Señor, para decir que está bien. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Hoy, Señor, te pedimos una bendición muy especial para nuestro hijo, Dios, que también es tu hijo, Señor, para que tú lo bendigas. Nos has bendecido, Señor, con su presencia todos los días. Ha sido el soporte, el bastón en el cual nos apoyamos, Señor, para seguir hacia adelante con fuerzas, con ánimo, Señor. Hoy está de cumpleaños, Señor. Bendecimos la vida de nuestro hijo Andrés. Bendícelo, Señor, con toda bendición. Abre puertas de bendición para él, que todos los anhelos de su corazón se cumplan, Señor, en su vida, para la gloria tuya, Señor. Gracias te damos. Bendecimos también a Carito. Hoy una amiga nuestra está de cumpleaños, la bendecimos en este día. Está paseando, celebrando con mi nieta, con su amiga. Están paseando, están allí en Barranquilla visitando a la tía, en fin, y celebrando allí, por eso el cumpleaños. Para Guillermo, el esposo de Amparito, ha estado un poco enfermo. Guillermo, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que traigas la salud sobre su vida, sobre su cuerpo, y para todos, Dios, los que hoy hemos estado reunidos alrededor de tu Espíritu en esta enseñanza, para todos nosotros, Dios, tu bendición abundante, tu bendición, Dios, en esta semana. Hoy, Señor, nos cubrimos con la bendición del Padre, nos cubrimos con la poderosa bendición del Hijo y nos cubrimos con la amorosa y tierna bendición de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Dios les guarde, que tengan un feliz domingo con toda la casa, con la familia, con los hijos. Hoy es el día de la familia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el martes 8 de la mañana en nuestro devocional diario. Dios les bendiga, Dios les guarde.